La voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, hoy en el estudio el contador público Octavio García Aymerich, titular de Miscelánea, a quien le pedimos que nos acompañara para que opine sobre el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante casos como el de Bansefi y los fraudes de empresas fantasma. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre tu opinión importante en relación a estos temas y, por supuesto, el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy buenos días, gracias por la invitación. Habíamos, de hecho, tocado esta semana el punto en relación a al papel que puede tener el SAT y algunas otras personas, organismos, en cuanto a este tipo de fraudes que se están dando. Platicamos de las empresas fantasmas, de las fachadas, ahora lo de esto de Bansefi. Definitivamente esto no puede pasar desapercibido de la Secretaría de Hacienda, del SAT. Uh-huh. Definitivamente hay gente coludida. Obviamente yo no tengo las pruebas que pudiera ahora sí que ratificar lo que estoy comentando, pero pues es increíble. Simplemente en los bancos, aquí también están coludidos los bancos, porque cuando tú haces movimientos de cantidades importantes, simplemente alguno de nosotros que va y deposita 1 millón, 2 millones de pesos y normalmente manejas 20,000, 30,000 pesos en tu cuenta, el funcionario te va a cuestionar y te va a decir, oiga, ¿de dónde proviene este dinero? Y inclusive algunos bancos momentáneamente te congelan la cuenta, o sea, te la restringen hasta que no haya una aclaración en cuanto a de dónde provienen estos recursos. Entonces, para estos fraudes está coludido obviamente banco, funcionarios de la misma Secretaría de Hacienda o del SAT, y lo que son en este caso partidos políticos y funcionarios públicos a los 3 niveles de gobierno. Uh-huh. Entonces, ¿el banco tiene una obligación de reportar y hacer los informes o Secretaría de Hacienda está encima para que reporte? ¿Es voluntario o es obligatorio? No, es obligatorio por parte de los bancos, te digo, nosotros lo vivimos luego a diario con nuestros clientes, ciertas situaciones que ellos nos comentan, donde el funcionario bancario cuestiona, es el primer filtro, es por obligación, cuestionar la procedencia de ciertos depósitos que son irregulares al manejo que tiene ese negocio. Pero tú hablas de casos, digamos, del sector privado, lo que habla de la diferencia de vara con que mide Hacienda al sector privado y al sector público. Bueno, la diferencia sí se da, definitivamente. Pero aquí estamos hablando del punto de cómo es posible que suceda lo de Bansefi, cómo es posible que suceda lo de las empresas fantasmas, etcétera. Hay una cadena de corrupción, de colusión desde el funcionario bancario, desde el banco, seguramente escogen a ciertas instituciones bancarias, ha sucedido en las elecciones con las famosas tarjetas, claro, etcétera. O sea, hay un conocimiento de ese manejo sucio, podríamos decir, del dinero desde el banco, que no luego reporta al SAT de esos movimientos raros, extraordinarios, o lo reporta y finalmente pues ahí se quedan durmiendo ese tipo de movimientos. O sea, es una cadena de corrupción y de colusión desde el banco hasta el SAT, definitivamente. Sí, pero Bansefi es un banco que depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Se da el caso en bancos que son de la iniciativa privada? Sí, definitivamente. O sea, porque los hemos conocido, insisto, en las elecciones, donde bancos inclusive ligados a ciertos políticos o que son inclusive dueños de quien han sido gobernadores o etcétera, donde se han canalizado grandes cantidades de dinero. Estos 250 millones que se han hablado por algún estado o por varios estados, pues por alguna vía del sistema financiero pasaron. Pero comentabas tú en tu anterior miscelánea el pasado lunes que era diferente la forma como se actuaba en empresas fantasma que existen
en el sector privado para evadir impuestos y lo que son las empresas fantasma del sector público que se han descubierto en estados como Chihuahua y el mismo Coahuila. Sí, claro. Sabemos que existe una lista negra, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, así se ha denominado lista negra, donde aquellas empresas que no cuentan con activos, con personal, etcétera, y que el fisco detecta que al final se están dedicando a vender facturas y se está evadiendo obviamente el pago de los impuestos, pues la pone en esa lista negra. Y para quien recibe esas facturas automáticamente son no deducibles. Yo lo que les comentaba el lunes sería utópico pensar que esas empresas fachada o fantasmas que le sirven a los gobiernos para desviar los recursos a las campañas o a las cuentas personales vayan a estar incluidas, Juan, en la lista negra. Definitivamente no. Había otra nota hoy que yo leía y no sé si comentaron, de los millones que maneja Romero de Champs, donde como sindicatos increíblemente no están obligados a rendir nada de cuentas. 8,000 millones, los tres principales. 8,000 millones. Sí, Romero de Champs, el de educación y electricista. Sí. Ahora, yo digo, ¿dónde están los demás partidos políticos también, o todos los partidos políticos que no hacen una reforma? Hubo un año, si mal no me acuerdo, en el 2001, donde se hizo una reforma que iba encaminada a que ya los sindicatos iban a tener que llevar contabilidad y reportar sus cuentas. Duró un año esa reforma. Al año siguiente la tumbaron. La pregunta es, ¿por qué los partidos, llámense azules, amarillos, rojos, etcétera, no hacen esa reforma donde los sindicatos tengan que llevar contabilidad y rendir cuentas como cualquier contribuyente? Porque finalmente quiero pensar que a todos los partidos políticos de alguna manera les sirve que exista ese gran hoyo para manejar por ahí cantidades muy importantes de dinero. Yo invitaría a los legisladores, o que empujáramos también nosotros a que hubiera una reforma donde los sindicatos estén obligados a cumplir con obligaciones fiscales como cualquier contribuyente. ¿Tienen la capacidad administrativa para hacerla? Sí. ¿Tienen los recursos? Sí los tienen. Entonces, ¿cuál es la justificación de que estén privilegiados en no llevar contabilidad y no rendir cuentas? Pero es que todas las empresas, todos los sindicatos, inclusive particulares que reciben apoyos de los gobiernos, deberían de transparentar cuál es el beneficio de esos apoyos que les otorgan los gobiernos, ¿no? Hoy pusieron sobre la mesa el tema de los recursos que se le da al Club Santos y la verdad de las cosas es que debería de ser parejo, así sea poquito, regular o mucho, finalmente es dinero público y tiene que transparentarse. Es nuestro gran problema, ¿verdad? Lo hemos comentado, la opacidad que se da al manejo de los recursos, la poca información que recibimos. Creo que hemos avanzado, hay que decirlo, pero hemos avanzado a paso muy lento, ¿verdad? A paso de tortuga. Y mientras siga habiendo esa opacidad, nos van a seguir saqueando, como decíamos, que este es el doctorado del sexenio, que tú decías, oye, en todos los sexenios se han robado. Claro que han robado y a manos llenas en todos los sexenios, pero ahora se han descarado y ha sido un barril sin fondo el desvío de los recursos. Sabes que hoy platicábamos con Mauricio Montes de Oca, reportero de BuzzFeed, que hablaba de la entrega de apoyos ganaderos de Zagarpa a Alejandro Gutiérrez, el operador del PRI detenido en Chihuahua, y que precisamente fue detenido en Chihuahua, no estoy muy segura si fue detenido en Chihuahua, pero fue detenido. Entonces ahí está ya como una prueba fehaciente, palpable, de que luego se crean empresas. Mauricio documentaba pues estas empresas que se crearon a partir del 2005, donde pues estuvieron recibiendo recursos. Además hay funcionarios públicos involucrados en la sociedad de estas empresas, o quienes fueron funcionarios públicos en su momento, y pues resulta que andan como si nada, ¿no? Y que tiene que llegar un gobierno de oposición al estado de Chihuahua para que se documente y se haga la investigación pertinente de cómo se desviaron recursos a las campañas. Sí, y con las represalias que está habiendo, ¿verdad? O sea, seguramente
muchos otros, aunque hayan sido de partidos diferentes, se han alineado o no han sacado toda la cloaca existente por los temores de las represalias de que les recorten los recursos o se los retarden, como está sucediendo en el estado de Chihuahua. Pero esperaríamos que donde hay cambio de gobierno sucediera lo que se está dando ahorita con el gobernador Corral, ¿no? Sí, de hecho preguntabas tú, Marcela, de por qué el Bronco ya no siguió adelante con las denuncias en contra de Rodrigo Medina, y precisamente uno de los articulistas señalaba que recibe un estate quieto por parte de Luis Videgaray, en su momento secretario de Hacienda, que le dijo, bueno, pues si le sigues moviendo, te voy a cortar los recursos, ¿sí? Y él, a diferencia de Corral, mejor prefirió no seguirle moviendo para que no le dejaran de fluir los recursos, ya pensando precisamente en la idea de ir por la candidatura independiente. Sí, definitivamente terminan doblando las manos por los intereses personales o de grupo que al final se tienen, y la corrupción pues va a seguir en los niveles que tenemos. Ya ayer ustedes leían, o creo que era parte de la opinión de la dirección, decía, parafraseando un dicho popular, aunque la corrupción se vista de seda, corrupta se queda. Es la realidad, y que en un año del sistema anticorrupción pues no se ha avanzado absolutamente nada. Uh-huh. Sí, la misma Jacqueline Pechard lo dijo, no tiene cifras positivas que informar y que se va decepcionada del año que estuvo al frente del sistema. Y por algo se va, ¿no? Claro. Porque cumplió su periodo. Cumplió su periodo. ¿Es de un año nada más? Sí, Sí, es un año. Sí, fue así se estableció. Se me hace una aberración eso. O sea, ¿qué puedes hacer en un año? Sí, luego se va a incrementar. O sea, tenían ahí una planeación estratégica de la duración de los puestos, pero bueno. Pero más si no tienes los órganos para hacer efectivo el sistema, ¿verdad? No tienes al fiscal especial anticorrupción, no tienes a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué vas a hacer? Una tontería, no te dan las herramientas. Claro. Ajá. Pues, Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Son temas que, pues, por desgracia no se acaban y que tenemos que seguir hablando de ellos. Así es. Hay que seguir empujando. No dejemos de hacerlo. Así es. Pues muchísimas gracias al titular de la miscelánea, en nuestra sección en donde hablamos de temas fiscales, el contador público Octavio García Aymerich. Gracias a ustedes.